De una manera muy abierta e internacional los asuntos de la soberanía con la deuda. Tiene que ver algo la deuda sobre nuestra soberanía. Nosotros, usted y yo, sabemos más o menos lo que significa soberanía. Pues me imagino el hecho de que no nos toque nadie, de que adentro nos gobernamos por nosotros mismos, de que tenemos nuestras leyes, de que nuestro territorio es intocable para los demás, el territorio físico, la tierra, el terreno, pero y el territorio que llamaríamos espiritual, ese también es intocable, también tiene que ver con la soberanía. Para hablar sobre deuda y soberanía, y para que tengamos muy claros los conceptos del momento que vivimos en México, está con nosotros el señor Cayetano Llobet Tabo Lara, mucho gusto, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias. El señor Héctor Cuadra, coordinador del programa de posgrado en Relaciones Internacionales de esta misma facultad. Mucho gusto y muchas gracias, señor Cuadra. El doctor Carlos Sirven, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, doctor. Y el doctor Adolfo Gili, profesor e investigador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Bien, ¿alguno de ustedes es tan amable en clarificarme lo que yo debo entender como un país soberano o como soberanía? Y si se puede decir que México es un país, sabemos que somos libres y soberanos, concepto que se junta mucho con el de soberanía, el de libertad. Adelante, doctor Sirven, por favor. Bien, mire, en la facultad hemos realizado un conjunto de discusiones sobre este problema, porque pensábamos que abordar el problema de la deuda ya desde la perspectiva económica, sobre la capacidad de pago o no, la moratoria, era un conjunto de discusiones abordadas y muy ampliamente discutidas desde el año pasado en distintos eventos en los que hemos participado. Ahora pensábamos que la discusión debía abordar otro tema adicional que parecía siempre subordinado al análisis puramente económico, que era el político. La preocupación fundamental que debemos tener ya no es solamente hacer las cuentas para ver si nos sale el pago a partir del crecimiento que se pueda tener, sino qué significa en términos de justamente lo que usted dice de soberanía, es decir, de capacidad del Estado para definirse como tal dentro de un territorio nacional. Y definirse como tal significa capacidad de decisión autoritaria, última, suprema en el país. No hay que olvidar además que cuando se habla de soberanía no se está hablando de un país autárquico, autónomo, que no está sujeto a influencias. Todos los países están sujetos a un sinnúmero de influencias. La frontera norte, para decir algo del país, está sujeto a influencias muy fuertes de los Estados Unidos. Lo que hay que aclarar es si esto significa subordinación o no, si la decisión última del poder político en México radica justamente en las organizaciones que el país ha producido. Y cuando se presenta un fenómeno tan fuerte que impacta tan profundamente a un país como es la deuda, que impacta en general a los distintos países de América Latina, la gran pregunta que nos hemos hecho y que hemos discutido ahora es
si realmente el país conserva su capacidad para que en términos de poder político pueda tomar decisiones autónomas. Esta es la gran pregunta que nos hemos planteado. Por lo visto para usted, doctor, el hecho de tomar decisiones autónomas está muy ligado a la soberanía. Así es. Tomar decisiones autónomas. Don Cayetano Llobet Abolara, ¿está usted de acuerdo en esta apreciación sobre la soberanía o habría que agregar alguna otra cosa? Básicamente estoy de acuerdo. Yo simplemente agregaría que la limitación de soberanía no está solamente dada por el problema de la deuda. Sin embargo, tal como lo mencionaba el doctor Sirven, yo creo que en este momento hay que asumir en términos muy latinoamericanos, se podrían decir mundiales, pero nos interesa específicamente latinoamericanos este problema como una limitación real de soberanía, por lo menos en dos sentidos. Uno, porque han surgido una serie de organismos que hoy día aparecen en todas las planas de todos los periódicos, que son la lectura de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Hoy día fórmulas como Fondo Monetario Internacional no las desconoce nadie. Bueno, y una fórmula como Fondo Monetario Internacional significa para cualquier país latinoamericano en este momento imposición de ciertas normas, imposición de ciertos criterios, es decir, imposición de ciertas políticas. Lo cual agrede a nuestra soberanía, según lo que usted está diciendo. Directa y absolutamente, con un agravante, que el Fondo Monetario Internacional y los organismos crediticios y los países deudores saben anticipadamente una cosa, que la deuda es impagable. Es un condicionamiento para hacer ciertas cosas. Claro. Pero los 370.000 millones aproximadamente que debe América Latina, eso lo sabe usted, lo sabe el director del Fondo Monetario Internacional, lo sabe el director del Bank of America, lo sabe el presidente del Perú, lo sabe todo el mundo, no se puede pagar. El señor de la Rosier lo sabe, obviamente. Sí, es el que más lo sabe, probablemente. No se puede pagar. Bueno, pues usted está diciendo, en otros términos, lo que mis queridos televidentes van a decir, es un prestamista, le prestó mucho dinero a fulano y lo tiene aquí. Así hacen con el dedo, con la mano, lo tiene aquí. Lo tiene aquí es que aquel, pues en las tiendas de raya, en todo el proceso que yo no sé cómo se llame, de que el que presta maneja o tiene la sartén por el mango, siempre con el puño cerrado como símbolo de presión, según me imagino yo, hacia el endeudado, deudor o el endrogado, como dicen en mi tierra. ¿Qué diría usted, señor Héctor Cuadra, acerca de estas consideraciones sobre soberanía y deuda? Yo quisiera aportar un matiz a la cuestión para manejar el problema en dos niveles. Lo que llamaríamos más generalmente soberanía política y lo que llamaríamos soberanía económica, que obviamente es una forma de plantear el problema para ir desagregando los elementos y poder entender mayormente el problema unitario. Sí, cierto. Se ha manejado mucho que los países en vías de desarrollo, en nuestra América Latina, de alguna forma formalmente conseguimos en el momento de nuestras independencias, del acceso a nuestra vida internacional, una soberanía política. Soberanía política que siempre se vio seriamente amenazada por una incapacidad, por una inviabilidad en alguna manera de nuestra capacidad de autosostenimiento económico. Es decir, la soberanía económica siempre estuvo tambaleante, aún en países que teníamos formalmente la soberanía política. Y esta soberanía económica virtualmente hoy en día es la que está más seriamente amenazada, más directamente amenazada y que evidentemente debilita el otro elemento del concepto que es la soberanía política. Entonces, en realidad, lo que a nosotros como mexicanos, como latinoamericanos nos interesa enfatizar más allá del análisis económico es lo que yo llamaría los efectos perversos del endeudamiento sobre la sociedad. Bien, señor. ¿Qué nos dice usted, doctor Adolfo Gili, sobre este
estas primeras apreciaciones sobre deuda y soberanía. Si usted me llama doctor, yo lo llamo doctor. ¿Aquí me pusieron doctor? Ah, pero le pusieron mal, yo no soy doctor. No más Bien, profesor. señor. Bien, profesor. Yo creo que lo de la tienda de raya es un ejemplo un poco grueso, pero es bastante bueno. Porque lo que el hacendado quería no era que le pagaran. Claro. Usted dio un buen ejemplo, no era que le pagaran No, que lo que le continuara debía la el peón. Quería que continuara la deuda Sí, y que se la pasara a los hijos sí. y que nosotros la pasemos a los nuestros. Ahora, ¿para qué quería? A ver si la pasamos o no. Pero ¿para qué quería el hacendado eso? Para tener subordinado al peón, a la mano de obra, a su voluntad y a sus necesidades, simplemente. Y poder asegurarse que la subordinación continuara. Y la deuda, él también sabía que era impagable. Total, se saldó en 1910, 1911 la deuda. Pero él, mientras tanto, duró. Sí. Él sabía que era impagable la deuda. ¿Con qué se saldó? Bueno, se saldó con un lío que todavía no ha terminado, pero yo creo que el símil un poco general, pero no es malo. Porque nosotros podemos cansarnos de repetir que es impagable. Sí, señor, pero es impagable. Pero yo creo que los deudores, y fundamentalmente el país centro de los deudores, el país central de los países centrales, Estados Unidos, está en una gran empresa de remodelación de sus relaciones con América Latina y con nuestro país, con México. Y en esa gran empresa de remodelación que nuestros países tienen que atravesar, México está cambiando y modernizándose, es verdad que hay modernización. Ellos tienen un arma muy fuerte para que esta modernización, este cambio, sea forzado en el sentido en que quieren. Una remodelación que vaya en el sentido de una forma más moderna de subordinación también a Estados Unidos. Aparentemente todo cambia, aparentemente el país progresa, pero realmente también progresa Estados Unidos y esa relación de subordinación a través de este instrumento de la deuda continúa. ¿Me dice usted cómo se liga con la soberanía? Pues la Constitución liberal, la Constitución 57, todos eran ciudadanos, el hacendado y el peón, y todos. Ahora, el hacendado era un ciudadano, el peón era otro ciudadano, formalmente eran todos ciudadanos. Pues en el concierto de las naciones, todas las naciones son soberanas. Estados Unidos es soberano, nuestro país, en México, también es soberano, y sí es cierto, es soberano, pero aquellos son soberanos de una manera y tienen un instrumento. Yo no digo para cambiar la soberanía de México, porque no creo que sea cierto que puedan hacerlo, pero para condicionar las decisiones de México, sí. Para decidir por México, no hay que exagerar las cosas, pero para condicionar las decisiones que se toman, sí. Y ese yo creo que es el gran efecto y el gran objetivo político, económico y geopolítico que ha adquirido la deuda. Yo no sé si al principio tenía esta intención, pero que esta intención se está efectuando es así. Y va en un sentido muy preciso, y con esto, por lo menos termino esto. Yo creo que vamos a una integración económica con Estados Unidos. ¿Qué le llama a usted? Eso quiere decir, a ver, ¿qué quiere decir, por favor? Integración económica quiere decir... ¿Como Puerto Rico? No, eso es integración política y eso es subordinación política. Y este país no es Puerto Rico y ojalá Puerto Rico pueda estar como México. Sí. Es lo que todos deseamos y apoyamos. No, integración económica quiere decir que nuestra soberanía política no la tocan y efectivamente no la tocan. Este país es muy celoso de la soberanía política. Pero los nuevos planes exportadores, que me parecen muy lógicos, llevan a que la mayoría de las exportaciones vayan a Estados Unidos. ¿Sabe? Los motores de automóviles se exportaban 500.000 motores en 1983, 1 millón en 500.000 en 1984, 1 millón en 1985, 1,5 millones en 1986 de motores de automóvil, para nombrar un solo artículo. Fíjese qué crecimiento. Quiere decir que nos integramos con aquel mercado que produce el automóvil completo. Parecería que es positivo, ¿no? Eso. Yo creo que, yo no digo que es ni positivo ni negativo, yo digo que es así. Así. Entonces nuestra soberanía consistiría en que este proceso sea positivo para nosotros y no en que este proceso se vuelva un proceso de mayor subordinación de México. Y ahí es donde está la apuesta que tenemos que jugar. Eso es. A eso le llamo el proceso de integración, que no es ni malo ni bueno. Sino que es.
Volvemos en un minuto, señores. Muchas gracias. Cuando escuchamos lo que ustedes, señores, tan clara y transparentemente dicen que la deuda es impagable, entonces uno bueno, pues ¿por qué va a ser impagable? Pues ¿qué cantidad de dinero podemos no tenerlo o no haber dinero? Un compañero nuestro decía, del principio del mundo para acá han pasado X billones de segundos. Sí, pero la deuda es mayor que esos billones de segundos desde el nacimiento de Cristo para acá. No sé cómo se la cuenta, pero valdría la pena hacerla. Lo dice una persona que en paz descanse, don Luis Vega Monroy, que era un investigador muy acucioso. Bueno, pues entonces no alcanza el dinero para pagar, no hay dinero, yo creo, que para pagar la deuda. Pero lo que me llama mucho la atención es que la deuda crece con el tiempo y crece en países, y otro país que no se sabía tiene su deuda en Latinoamérica, como que es una rueda que va, una bola que va creciendo y que según ustedes no hay modo de pararla de ninguna forma. Bueno, pero se trata precisamente de eso, de que sea una bola que va creciendo y que no pueda pararse. Justamente de eso se trata. Este es el gran secreto del capitalismo moderno. Es decir, en este momento, el gran capital financiero puede prestar dinero como si fuera capital sin acudir a la mitad de los intereses que cobra a los países deudores. Es decir, en este momento América Latina debe estar pagando aproximadamente cerca de 50.000 millones de dólares anuales en intereses. La mitad de nuestra deuda. Y es evidente que el conjunto de acreedores no dan préstamos a América Latina por ese monto. Es decir, que con los intereses que cobran pueden seguir prestando, pero ampliamente, abundantemente. Eso es. Claro, con además una enorme seguridad. Y es que hay alguien que está pagando eso, se está obligando a pagar a sociedades enteras, ¿no? Esto. Yo creo que el caso planteado conflictivamente por el Perú es muy sintomático. Es decir, se nos ha dicho, no vamos a pagar a costa del hambre del pueblo, ¿no? ¿Qué no es dramático? ¿No son palabras dramáticas nada más? Sí, yo diría que son hechos dramáticos. No palabras. Es decir, son palabras que corresponden a hechos dramáticos. ¿Pero sí corresponde a eso? Sí, tan grave que yo me imagino que este señor que mencionábamos antes, de la Rosier y organismos como los que hemos mencionado, no están tomando en cuenta algo que a mí me parece esencial, y sí me gustaría escuchar la opinión de los colegas. Yo creo que es tan dramático que esos organismos se están constituyendo en este momento en los verdaderos agentes de subversión en América Latina. Involuntariamente, desde luego. No sé si su proyecto sea la subversión, pero es decir, el cobro y el sometimiento de los pueblos no es un acto involuntario. La resultante sería la subversión. Ah, sin duda. Señor Cuadra, cuando una ama de casa no le alcanza para comer y sus 8 panes que tenía que comer ahora son más pequeños y a cada uno de sus hijos el plato de sopa lo tiene que hacer más aguado y la carne más pequeña los días que toca carne, subrayo. ¿Esa señora está pagando algo de la deuda? Efectivamente. Pero usted, yo intuyo que sí, pero no sé cómo. Por eso hablamos justamente de los efectos perversos del endeudamiento sobre la sociedad.
porque indudablemente es a costa del bienestar individual, como se va sumando la condición mínima que nos exigen los organismos financieros internacionales para que reunamos fondos de la expropiación que hacemos al patrimonio de las familias para pagar los intereses de la deuda. La expropiación del patrimonio Y es no que y no tengan el menos capital. dinero, ¿verdad? Así es. En realidad, la inflación es una forma de expropiar el salario de los trabajadores. Y por eso esto a nivel internacional se traduce en un empobrecimiento dramático de las condiciones de vida de los pueblos del capitalismo periférico, y que además tiene repercusiones mucho más humanitariamente más extraordinarias, como en el caso, por ejemplo, del hambruna en África. Es decir, inclusive como está organizada la agricultura en nuestros países, constituye un proyecto económico que no es el nuestro. Nos hacen las grandes transnacionales producir lo que se necesita para la producción de alimentos y de forrajes para los países y para la alimentación de los países centrales. Y los países africanos y sus tierras se han desgastado produciendo lo que no es el alimento para sus propias poblaciones. Bien. ¿Qué diría usted acerca, señor Gili, acerca de lo que es terrorífico pensar el hecho de que estos señores, como el señor de la Rosière y todos los que corresponda, indirectamente estén provocando una gran subversión latinoamericana? Mire, en este nuestro bendito país, yo creo que no a todos se les achicó el pan. El ejemplo que usted dio es verdadero. Pero hay otros que el pedazo de pan, para llamarle de una manera, que tienen sobre la mesa, sigue igual o crece. Y viven muy bien. Entonces, ¿Y es condenable eso? todos pagamos. Pregunto. Bueno, cuando alguien vive bien, yo no lo condeno. Lo malo es lo que haya que mucha gente que viva mal. Eso es lo... Y entonces, fíjese usted, la deuda debe superar ya los 100.000 millones de dólares. La deuda es una cifra que no sé si usted me la explica, pero yo no la sé explicar. 100.000 millones de dólares es mucho dinero. Pero resulta que hay en Estados Unidos algo así como 50.000 millones de dólares de dineros propiedad de mexicanos, que no deben ser aquellos a los cuales se les achicó el pan, sino que se llevan dólares allá. Una parte de esos 50.000 millones están depositados en bancos. Esos bancos han prestado a México. México les paga intereses a esos bancos. ¿Me sigue? Sí. Esos bancos les pagan intereses a quienes tienen sus depósitos, muchos de ellos mexicanos. O sea que una parte, yo no sé cuantificarla, de los intereses de la deuda, va pagada a mexicanos. Además el Estado ha tenido que adquirir, por razones que no analizaré, una fantástica deuda interna. La deuda externa creo que estaba absorbiendo más del 3% del Producto Interno Bruto. La deuda interna es algo así como el 7% en CETES y en otras cosas. Sí. Y los CETES no es el pequeño comprador, son grandes compradores. Entonces, yo creo que no se notan igual los efectos del pago de la deuda en todas partes, y que efectivamente es dramático ese caso, pero es dramático con respecto a ciertos sectores de la población, mayoritarios indudablemente, muy grandes, y no solamente los más pobres, clases medias, pequeños comerciantes industriales también, pero no para todos. Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión es que hay, de 1983 a 1986, este país pagó 44.000 millones de dólares solo por servicio de la deuda en 3 años. La mitad de lo que debe, sigue igual la deuda y pagó 44.000 millones de dólares. Por intereses. Por intereses, por servicio de la deuda. Ahora mire, ¿a qué equivale esto? Bueno, si lo ponemos en panes, Dios sabe. Pero esto equivale al 58% de las exportaciones mexicanas. O sea que el 58% de los dólares que nos entraron por exportaciones se fueron para afuera, el 60%, póngale usted.
Y con el 40% restante el país tiene que comprar alimentos que hay que importarlos, maquinaria para sus industrias, automotores, los que no se fabrican acá, todo lo medicinas, medicina, todo lo que el país necesita para vivir, no toda aquella parte que viene del exterior, hay otra parte que se fabrica, claro, hay que comprarla con el 40% en lugar de tener el 100% de nuestro dinero. Solo podemos usar el 40% porque el 60% hay que pagárselo al prestamista. Ahora, el país quiere modernizarse y necesita hacerlo porque todo el mundo se moderniza, cambia. Significa importar maquinaria nueva, significa introducir computadoras electrónicas. ¿Y cómo se va a hacer si no hay dinero? El país va quedando más y más atrasado y va endeudándose y endeudándose más. Es el viejo círculo infernal del peón de la tienda de raya que usted decía. Y esto llega a un punto. Llega al siguiente punto que le pasó a don Porfirio, la verdad, ¿eh? Mire, no, yo no estoy en 1910, estoy antes. Vamos por 1905, 4, para no ponerla tan fea. Don Porfirio modernizó el país, la verdad que don Porfirio también hizo cosas buenas, ¿eh? También hizo mucho progreso en el país. Pero el progreso significaba que necesitaba trabajadores también más modernos, que produjeran más, que tuvieran más capacidad, más eficiencia. Y el peón endeudado hasta aquí no era un trabajador moderno, ni tenía interés en ser eficiente, ni era eficiente. No rendía, o rendía mucho menos que los señores que lo empleaban querían. A cada señor le venía bien pagar poco a su peón, pero al conjunto del sistema tenía una contradicción tremenda. En este momento el problema principal de este país no es simplemente la deuda externa, es cómo se eleva la productividad del país, y no se puede elevar la productividad si no se paga mejor a los que trabajan, porque ellos no van a trabajar mejor. El otro día un empresario, que no era un subversivo, dijo lo siguiente: miren, yo pediría a los obreros que se dejaran de hacer como que trabajan, pero para eso nosotros tenemos que dejar de hacer como que pagamos. Sí. Entonces hay que entrar en otro ciclo para elevar la productividad y para poder responder a todas estas necesidades modernas de progreso del país. Y la deuda externa, entre otras cosas, es un dogal que el país tiene atado aquí. Entonces no se va a poder salir de esto mientras se siga asumiendo que es preciso pagar el compromiso al patrón de la tienda de raya. ¿Y cómo, para concluir, señor Saldaña, en qué terminó, usted me lo dijo antes, en qué terminó el problema con todos los patrones de la tienda de raya? Pues para decirlo en palabras del Centro de Estudios Políticos, terminó en un gran problema político. La deuda de los peones era un problema político, no un problema económico. Y acabó en un problema político. La deuda de nuestros países es un problema político. Y ese problema político hay que resolverlo por la negociación, o van a aparecer otras cosas. Y a mí una negociación extremadamente razonable y moderada me resultan las diversas propuestas que hay de que se pague un 20%, un 15%, un 25% de lo que exportamos, Máximo. Tope máximo. Yo pago, sí señor, lo que puedo pagar, pero si no, esto truena. Y claro, creo que ese sería un camino de una propuesta que conseguiría un consenso muy grande, no sé si de los acreedores, pero sí de los deudores, porque además es razonable. Sí, señor. Bien. ¿Qué dice usted, doctor Sirven, a guisa de terminar, antes de escuchar al joven enviado de Alan García México? Habría un elemento tal vez adicional a la exposición del profesor Gili. Algunos estudios recientes afirman algo que también parece evidente, y es que la política económica de México tiende a ser progresivamente menos conflictiva en relación a la política económica norteamericana. Es decir, podemos nosotros descubrir todos estos problemas, sin embargo las fricciones que se están dando a nivel internacional en la vida económica y en la negociación de la vida económica del país parecen disminuir. Esto parece un dato positivo, sin embargo tendríamos que planteárnoslo de otra manera. En efecto, parece disminuir la fricción. ¿Por qué ya no hay fricción? ¿Por qué la negociación parece más suelta, más fácil ahora?
en parte porque se están encontrando algunas vías, como estas que dice el profesor Gil, y tal vez ya se están encontrando vías para vincular crecimiento con pago de deuda, ¿no? Y disminuir el porcentaje del pago de la deuda. Pero también está planteada otra hipótesis que es interesante. La otra hipótesis es que a lo mejor la política económica del país ha logrado encontrar su subordinación o ha logrado encajar perfectamente en un proyecto que a lo mejor hizo que se pierda la posibilidad de una salida nacional. Esto es lo que está planteando hoy otro problema adicional, y es que tal vez en México vamos a empezar a entrar a una doble lógica. La lógica de nuestra política económica, muy vinculada a esa difícil negociación y a esa menor fricción, y a una lógica política vinculada a una defensa mucho más fuerte del interés nacional y mucho más conflictiva a nivel internacional. Bien. Don Héctor Cuadra, si es tan amable, ¿quiere usted concluir esta primera parte del programa? Pues como el tema en realidad que nos convocó aquí era deuda y soberanía, volviendo un poco al problema, estamos viendo por los diferentes planteamientos de los colegas que esta relación es una relación indisoluble. Hay una especie de necesaria proporcionalidad de los dos elementos. A mayor elevamiento del problema de la deuda, disminución de la capacidad de mediación política del Estado y de capacidad de soberanía. Claro. Es decir que esto está vinculado, como bien lo dice el doctor Sirven, con un problema en el cual, a pesar de los dos niveles del análisis de soberanía económica y soberanía política, ha llegado a ser una correlación tan indisoluble entre los elementos financieros, económicos, monetarios, concretamente, con el problema de la autodeterminación. Y es aquí en donde ya la conciencia de nosotros como ciudadanos de estos países que están perdiendo la posibilidad del proyecto nacional, tenemos que plantearnos alternativas, estrategias de acción y diseños que permitan resolver lo que aparentemente hasta el presente es un nudo gordiano. Bien, señor. Yo me acuerdo, pero hablando de lo mismo, que en mi pueblo el prestamista siempre era mal visto. Así en mi concepto, perdón, el que presta dinero es malo. Pero era necesario. Necesario quizá, pero no he visto yo en la historia, y consúltenlo ustedes por allá, en su tierra, si alguien ha hablado bien de un prestamista en el pueblo. Cuando tenía que pedirle Pues prestado. sí, por eso quizá, pero ese tratarlo bien y con condescendencia era artificial y era formal nada más. Ya dentro, en la casa, en el fogón, en la cocina, en la mesa, siempre detestable. ¿Qué nos dice usted? No, mire, a la casa del prestamista el que no cae resbala, y todo bien, efectivamente. El que no cae resbala. Efectivamente hay una situación que ha conducido a los países latinoamericanos. La perspectiva en que estoy tratando de analizar el problema es, a diferencia de los colegas, no es una perspectiva nacional, es una perspectiva latinoamericana, donde el problema se hace incluso mucho más grave, aunque los montos de la deuda sean inferiores a los de México. El profesor Gili nos hablaba de un 58-60% de porcentaje de servicio de la deuda, al servicio de la deuda externa. Las exportaciones. Yo en este momento recuerdo un dato que es sensacional, kafkiano, increíble, cinematográfico. El caso boliviano. Bolivia necesitaría destinar el 160% del total de sus exportaciones para pagar para el servicio de su deuda. Yo quisiera que alguien, desde el punto de vista de la matemática, de la filosofía, no sé, o de qué, pudiera resolverme este problema. Es decir, imagínense ustedes una familia cuyo haber mensual es de 100,000 pesos, pero debe de pagar no más de intereses de lo que le prestaron, 160,000. Exactamente. ¿Cómo le va a un hacer? ejemplo, señor Saldaña, que viene para el caso boliviano, una sola palabra. Cuando la familia no puede pagar, acaba que algún hijo roba.
Ah, claro. o se consigue dinero como puede. Y a Bolivia la están empujando a que dependa de la producción de la droga. A eso voy. Y después la condenan. A eso voy. No, oiga, eso tiene un nombre en Veracruz. ¿Cuál es el nombre? Son el sinónimo, son fregaderas. Es que efectivamente iba exactamente a lo que mencionaba el maestro Gelli. Es decir, un país que tiene que destinar más del 100% de lo que produce, no tiene posibilidad de reciclaje industrial. En este momento, mire usted, producir una libra de estaño en Bolivia, aquel país que fue el segundo productor mundial de estaño, que generó la reserva estratégica de Estados Unidos, para hablar del principal prestamista de este ser tan querido, entre comillas. Producir una libra de estaño cuesta entre 14 y 16 dólares en este momento. En el mercado mundial, controlado por Estados Unidos, fundamentalmente a través del Consejo Mundial del Estaño, usted vende esa libra de estaño entre 2 y 3 dólares. Pues siguen siendo. Entonces, bueno, ese país, esa sociedad, ese conjunto de seres humanos que están ahí, tienen que producir. Yo le voy a decir que en este momento Bolivia exporta una cantidad que en su historia había exportado. Durante todo el tiempo de la plata y del estaño no había llegado a los niveles de exportación que tiene hoy día. 2.100 millones de dólares exporta. Claro, pero ¿qué exporta? Cocaína. ¿Por qué? Porque tienen que pagarle al prestamista que, siguiendo exactamente la figura, porque el prestamista no es un señor que espera sentado en su escritorio. El prestamista es un señor que va todos los días, que toca todos los días la puerta de su casa, que todos los días está viendo el candelerito de plata que se va a llevar al día siguiente si usted no le ha pagado. ¿Está tu que papá? todos los días, ahí está. Sí. Y entonces dice, bueno, ¿cómo me libro de este señor? Además de odiarlo legítimamente. Digo, es decir, tiene todo el derecho del mundo a odiarlo, pero además de odiarlo legítimamente, dice, bueno, me voy a librar de él. Bueno, o las buenas o las malas, pero que no me diga después cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Porque entonces yo se me imagino que en Veracruz y en otras partes habrán otras expresiones para contestarle a ese señor, ¿verdad? Gracias, señores. Cayetano Llobet Tabolara, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Héctor Cuadra, muchas gracias, coordinador del programa de posgrado de Relaciones Internacionales de aquí mismo, de esta facultad, el doctor Carlos Sirven, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Adolfo Gili, profesor investigador del Centro de Estudios Políticos. Gracias, señores.
Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en uno más de nuestros programas Anatomías. Hace como 25 años que se iniciaron esos programas, yo recuerdo que eran temas vedados, imposibles de presentar en la televisión, los temas religiosos, los temas políticos, los temas de educación sexual y todos aquellos que tenían que ver con la drogadicción, con la homosexualidad. Y andando el tiempo, en aquellos programas se inició algo con muchas restricciones, hasta persecuciones y suspensiones, desde luego, que sí las hubo, cuando se trataba un tema de esta naturaleza. Me acuerdo cuando hablamos de la píldora, cuando hablamos de una madre que llevaba como una gran tragedia el haber tenido un hijo homosexual. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema colateral, ojalá tengamos la suerte de tratarlo desde un ángulo humano, respetuoso, diferente, y si es posible, aleccionador, puesto que en el mundo en que vivimos están sucediendo cosas que cuando ustedes eran niños o niñas no existían. Hace 25 años, que será la edad de algunos de ustedes, nuestro mundo era muy diferente. De manera que hablar de la píldora constituía, hay que quitar ese programa. Era muy difícil presentar a una persona con su actividad o con sus costumbres. Luego vemos si es una actividad o es una costumbre, porque estaba prohibido en la televisión. En algo hemos evolucionado. Yo pienso que es una evolución y que las cosas es mejor que se conozcan a que se convierten en algo oculto y prohibido, porque entonces crean muchos problemas. Está con nosotros un grupo de jóvenes que tienen una revista transvesti que se llama Peinetas, y fue condición de que yo dijera que se llama Peinetas y luego dice dónde están, porque pues es su cosa de ustedes. Cristian, mucho gusto, Cristian. Es Walter de Franco. Así es. Es licenciado en literatura dramática y en teatro. Y teatro, así Bien. es. Después, a su lado está Brandy. Señor Cebeda. Brandy es Miguel Ángel Basurto, que además de transvesti es bailarín profesional. Así es. Gracias, Brandy. Después está Fanny. Servidor. Fanny es Alfonso Bustamante, licenciado en empresas turísticas. Bien, Alfonso. Después sigue Leis o Leis. Leis, que es Hugo Mackenzie Hernández, licenciado en diseño gráfico. Sí. Y después está Shaun, que es Javier Razo, licenciado en administración de empresas turísticas. Si son ustedes tan amables de decirme qué tratamiento prefieren que les hable, en femenino o en masculino, y me da igual. Se me hace más fácil en femenino, visto el atuendo que llevan, ¿verdad? Claro, claro. Eso me gusta. Bien, está bien. Bueno, vamos a comenzar con el joven que está aquí con nosotros, que es Cristian. ¿De dónde eres, Cristian, si eres tan amable, si se puede decir? Bueno, yo nací en la República de Costa Rica y desde hace muchos años radico aquí en México. Eso es. ¿Quieres recordarnos un poquito cómo fue tu infancia? ¿En qué ciudad de Costa Rica fue? Bueno, nací en uno de los barrios del centro de San José. Empecé a estudiar la primaria. Mi madre es actriz, por lo tanto, o sea, la inclinación hacia el teatro y hacia muchas, más que todo, a todo evento artístico me llama mucho la atención. Comencé a estudiar, al principio ella se negaba que yo estudiara esta carrera, pero... La carrera de actor. actor. Ajá. Pero viendo, o sea, mis aptitudes, incluso formé una compañía en la cual, o sea, figuraba con papel estelar desde los 10 años en adelante. A los 15 años, pues yo ya salía de prepa y pues ella aún, o sea, se vio tentada a que no siguiera esa carrera, ¿no? Claro, ella se daba cuenta de las dificultades que habían dentro del medio, ¿no? ¿Dificultades económicas? No. Bueno, ella me hacía mención de muchas cosas, no sé, en general, ¿no? O sea, que no era una carrera, como le diré, como ser economista, como ser un comerciante, ¿no? Pero al ver mi insistencia me apoyó muchísimo. De ahí en adelante, incluso, o sea, por eso estoy aquí en México, porque ella me indicó que era el lugar más indicado para estar aquí, para estudiar esa carrera, ¿no?
¿No sientes tú que como que haya querido que salieras de Costa Rica? ¿No? No, para nada. Al contrario, o sea, creo que un día no muy lejano voy a regresar Eso es. para trabajar. Ella quiso que tú vinieras aquí A preparar. para prepararte, A preparar. no para alejarte de la familia. Claro que no. ¿Siempre se manifestó en ti la idea de hacer roles femeninos en la vida? No precisamente, creo que no. Siempre hice papeles de niño precisamente, pero no precisamente de mujer. Creo que es la primera vez que me he visto de mujer, o sea, ahora que estoy aquí con mis compañeras trabajando, es la primera vez que me he visto de mujer. Pues que te queda bien, ¿no? Pienso, creo. Sí. Debo entender que lo estás haciendo como una actividad como actor, Exactamente. pero entonces tendrías que vivir una vida de actuación las 24 horas al día. Pues casi. Es decir, que cuando no estás en escena con el show, Ajá. eres un joven normal. Por decirlo así, creo que sí. O sea, como todo un chico, ¿no? Que estudia y trabaja, o que a la vez nada más trabaja, voy a dar mi show, regreso a mi casa, estudio a la vez y pues llevo una vida normal. O sea, sé que esto es un trabajo para mí. O sea, pienso que es un papel más como actor dentro de mi carrera artística. Claro. Y en tu casa ya vives con toda la... Exactamente. ¿Con la familia? No vivo con mi papá, nada más. Entonces, estás muy joven para pensar en una relación matrimonial. ¿Te casarías con una mujer? No. Pues creo que por el momento no tengo idea sobre matrimonio, la verdad. Es que eres muy joven, ¿no? Pero yo no te pregunté con un matrimonio, sino te casarías con una mujer, dije. Claro, o sea, con una mujer, o sea, no se pierde la posibilidad, o sea, como le diré, pienso que sí, se llegaría a dar. O sea, ¿y una mujer se casaría contigo? Pues creo que sí, porque en este momento tengo una novia que me persigue así a mucho y pues ella me acepta tal como soy. ¿Y tal como eres? Ajá. Por eso, pues que no... esta mujer... O sea, es mujer la, claro, es mujer. en el sentido estricto de la palabra. Exactamente. Sí. Sexo femenino. Sí. Pero es muy raro que a una mujer le guste otra mujer y bella como apareces tú. Pues sí. No se puede pensar que ella tenga instintos de lesbianismo, puesto que le está gustando una mujer también, ¿no? No sabría decir la verdad. No, es nomás una idea de mi parte, ¿verdad? ¿Quieres darme a entender, Walter, que aparte de tu actividad en el show, eres un varón 100%? Pues ¿O casi? casi diría yo. Eso es. Claro, porque hay cosas, ¿no? que ya tienes por naturaleza Sí, y que no puede ser así, como te diré, 100% sí. un varón. Pues ya sabes que en la actualidad, hoy mismo en el periódico acaba de salir, donde a los homosexuales se les está respetando en todos los ámbitos de la vida. Ajá. En Francia, por ejemplo, tienen el derecho a trabajar, a tener todas sus garantías con normalidad. Muchos tienen actividad política Ujú. y eso está bien, ¿no? Claro, es aplaudible, la verdad. Bien, luego seguimos. Vamos a platicar ahora con Brandy, ¿verdad? Brandy, así ¿De es. dónde eres, Brandy? De aquí del DF. Del Distrito Federal. ¿En qué barrio naciste? ¿Por dónde fueron tus días infantiles? Yo nací allá por la ciudad de Satélite. Eso es. Adelante de Naucalpan. En una familia, ¿tienes varios hermanos? Soy el más chico de 9 hermanos. Eso es. 4 hermanos, 4 hermanas y yo. Para que no se... Sí, muy balanceado. Sí. Debemos pensar que comenzaste a ir a la escuela, clase media como cualquier niño aquí, o Claro clase que sí. acomodada. Más bien acomodado. Más bien Sí. acomodada. Todos mis hermanos han estudiado carrera universitaria. Sí. Yo comencé a estudiar kinder, posteriormente entré a la primaria. Al ir en 6º grado, ingresé a tomar clases de gimnasia olímpica, porque es una actividad que me encanta. ¿Te gusta? Sí, después me nació
la idea de estudiar ballet clásico, pero en un principio como que no era muy apoyado, ¿no? Por mis hermanos, porque ellos han estudiado fútbol americano o fútbol soccer, cosas así, entonces como que era... bruscas. Sí, entonces como que era así, algo nuevo, ¿no? Para ellos, como que el más chico estudiar ballet. Sin embargo, son de criterio amplio y lo aceptaron. Entonces, pues yo mismo me inscribí a mis clases de ballet, posteriormente dejé las clases de gimnasia, volví a tomar las clases de danza contemporánea ahora y conjugaba la preparatoria, la secundaria, la danza clásica y la danza contemporánea. Entré a la preparatoria, entré a la Escuela Nacional de Bellas Artes, allí terminé la carrera de bailarín clásico y pues acabo de terminar la prepa. ¿Y bailaste clásico? Sí, llegué a bailar con la Compañía Nacional. Sí. Y en algunas otras cosas. Bueno, ¿cuando se manifestaba algún rasgo de homosexualidad hubo problema en casa? No. ¿Lo aceptaron bien? Sí, creo que siempre he sido femenino. Siempre he sido femenino y por el hecho de ser más chico de la familia, como que es más permitido, ¿no? El consentido, como que no hay que exigirle más, ¿no? Entonces como que me fueron amoldando, así como que el niño bonito, el niño hay que comprarle cosas rositas, amarillitas, azules y sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿Tus hermanas colaboraron para eso? Sí. Mis hermanas un poco más que los hermanos. Sin embargo, ellos lo aceptaban totalmente porque siempre les, ¿cómo le podría decir? Demostré que aún siendo femenino podría hacer otras cosas, ¿no? No de niña, exactamente. Sí, por eso, pero nunca te has tenido, digamos que cuando a uno le hacen algo que lo perjudica, después Claro. como que tiene uno cierto rencor. Tú nunca has tenido rencor porque te enseñaron ciertos aspectos femeninos. Claro. Las hermanas, o sea, los hermanos más continuos a mí por la edad son mujeres. Entonces como que he estado un poquito al cuidado de ellas también. Entonces uno aprende, ¿no? Claro, cosa que a ti no te molesta en absoluto, desde luego. Al contrario. Casi agradecerías, pues, que te formaron, que te apapacharon como una niña. Pues quizás, claro que sí. Digo, nos recuerdas con gusto, con Sí, una cara de sí, sí, satisfacción, claro, con pues, cariño. Sí. Cuando a uno le pegan o eso, se recuerda uno del familiar con cierto rechazo. No, e incluso a mis hermanos no les guardo ningún rencor porque nunca hubo ningún ¿Y ellos rechazo. a ti? No, al contrario, nos llevamos muy bien. ¿Alguno de ellos también tiene una actividad paralela? No, artística ninguno. Pero, y travesti tampoco. Tampoco. Son varones. Varones. Bien, Miguel Ángel, pues, por lo que va tú aceptas con mucha tranquilidad y sin angustia, o tienes esa cierta angustia de que formes parte de una minoría. Fíjate qué elegante soy para decirlo. Pues Formar sí, parte de una minoría es decir, no todo el mundo se dedica a una actividad ni tiene, claro, si se forma sí. parte de una Me da minoría. alegría estar aquí. Sí, pero digo, tú no tienes ningún remordimiento de conciencia o que algún día has pensado, caray, hombre, yo de... No, al contrario. No. Pero nunca has pensado, caray, ¿cómo no fui un hombre completo? O al revés. No, pienso que no soy... o sea, dentro de mí hay una parte homosexual. Claro. La otra parte es hetero, ¿no? O bisexual. Porque a mí también me gustan las mujeres sexualmente, físicamente. Entonces, creo que solo una parte de mí es homosexual. ¿Qué piensas de los hombres como tales? En la parte que te gustan. Pues son muy interesantes algunos, ¿no? Creo que cuando el hombre es preparado, aun cuando no es homosexual, para mí es halagado, ¿no? Lo admiro. ¿Qué es lo que te llega a gustar a ti como en tu parte de tu homosexual? ¿Qué es lo que te llega más a gustar de un hombre? Detalles. Su apariencia física en un momento dado no es tan importante para mí. Sin embargo, es algo que llena, ¿no? Lógicamente. Pero sí el trato que en un momento dado me pueda dar y la inteligencia que pueda demostrar. Tú puedes sentir
¿cómo te diré yo? Como si un hombre te hace algún maltrato, puedes sentir el dolor femenino de verte despreciada, abandonada, engañada. Hasta la fecha no me ha sucedido, pero pienso que para sentir dolor no existe el sexo, ¿no? Entonces, no sabría yo en qué momento para sentirme engañada o engañado. ¿Y eres celosa? No, creo que no. ¿Y eres celoso? Quizás. Está muy bien la pregunta diferenciada. Claro que sí. Sí, porque como con la apariencia femenina sé que en un momento dado puedo retener un poco, ¿no? Porque soy un... Retener a sí, un hombre. O sea, así un hombre, ¿no? Porque puede que le guste o puede que no. Y si ¿Qué le hace? gustó... ¿Qué artimañas puedes tener? Digo, ¿qué artes? Vamos a llamarle artes, ¿eh? Claro. ¿Qué artes puede ser? ¿En la mirada o en qué? Pues hay que hacérsela interesante, ¿no? No, o sea, ser abierto, ser natural, tratar por lo menos ser uno mismo, tratar temas que a uno le interesen y que pueda interesarle a la gente, a la pareja, ¿no? Utilizando la seducción, Claro, la parte femenina tuya, sabes seducir y la usas para seducir, no a una mujer le tiene... ¿Eso es a una mujer te vistes de hombre? claro que sí. Yo solo me he visto de mujer para el show. Fuera de él, uso mocasines, corbatas, sacos, chamarras, etcétera. Cosas que sé que a una mujer en un momento dado le puedan llamar la atención también. Sí. Lo tuyo se llama bisexualismo, ¿no? Sí, claro. Es decir, tienes aficiones por... Nunca tienes remordimiento de conciencia porque, por ejemplo, pues eso está condenado por los que se dicen muy machos, ¿verdad? Pues no puede ser. O por el catolicismo, quizá por una buena tía viejita que ocasionalmente tengas, pues habría de condenar una vida así. La gente antigua, ¿no? Claro. ¿No te importa o sí? Soy una mujer, una persona, Dijiste bien. una mujer muy que toma las cosas muy naturales, muy a la ligera. No me complico mucho por saber si a mi tía, la viejita le interesa si soy o no soy gay, ¿no? Si me trata bien, qué padre. Y si no, trato de hacer que me trate bien. Sí. Por otro lado, no soy muy afecto a cierto tipo de religiones, ¿no? Creo en un Dios solamente y tengo una versión que en ocasiones puede parecer muy descabellada, pero solamente creo en un Dios. Creo que es justo, creo que a él no le importan los sexos, las aficiones, los trabajos. Entonces, no me importa lo que la gente pueda decir en un momento dado, que el ser gay no implica ser hijo de Dios o excluirte fuera de la iglesia, ¿no? ¿Los gays son hijos de Dios en consecuencia? Claro que sí. Está bien. Está con nosotros, gracias Miguel, luego volvemos a platicar. Está Fanny. Mucho gusto, Fanny. Alfonso Bustamante, licenciado en Empresas Turísticas. ¿De dónde eres, Fanny? Bueno, yo nací aquí en México, en el Hospital Español, a los 6 años. ¿Tiene alguna importancia para ti haber nacido en el Hospital Español? Bueno, mi padre de hecho es español. Ah, eso es por eso, sí. Tu padre es español. Y me fui a Veracruz a los 7 años más o menos. Estuve toda la primaria, secundaria y bachillerato. Estuve estudiando danza. Terminé el bachillerato y me vine a estudiar aquí a México, en Centro de Capacitación de Televisa. La carrera también en la universidad. ¿La de Empresas Turísticas? Sí, en la universidad. Y pues de hecho seguí la carrera también como de actor. Eso es. ¿Tus manifestaciones de carácter homosexual no te crean angustia? No. No, porque me acepto tal y como soy yo. De hecho soy aceptado, ¿no? De hecho también mucha parte de mí es homosexual y bisexual a la vez. De hecho también a mí me gustan las mujeres. Tengo novia y pienso casarme. ¿No entra en conflicto tu novia y tu novio? No.
Porque no se conocen, quizá. Exactamente. Bien, amigas, amigos, vamos a continuar a nuestra sección con la cual finalizamos nuestra actividad este sábado en la mañana, y es el noticiero ecológico, recordándoles que la vida también es noticia. Adib Sabah, mucho gusto. ¿Cómo estás, señoras, señores? Mucho gusto. Buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy, Adib, si eres tan amable? Pues mira, hay cosas muy interesantes, como de costumbre, con nuevos inventos para ahorrar agua, por ejemplo. Además, aquí María Teresa Ruiz, que siempre nos tiene algo interesante. Ah, qué bonito. Y además, cultivo de hongos, que mucha gente se ha interesado en ese asunto. joven Y Adón. además, una invitación para irnos a pasear y a aprender sobre plantas. Pero ¿Está bien? yo quisiera, si me permites, platicar de un tema que está muy de actualidad, los incendios forestales. Sí, señor. Sobre todo porque acabamos de tener uno en la selva, allá en Quintana Roo. Y entonces yo quisiera dar una serie de estadísticas, porque algunas personas me han dicho, bueno, ¿y qué importancia tiene? Se quemó, pues se quemó y ya se acabó. Sí. Así con una sangre fría que dices tú, dices. bueno, pues ¿qué pasa? Entonces yo me dije, pues voy a traer unos cuantos datos para ver qué. Y el primer dato que traigo, no sé si aquí, perfecto, mira, es que cada minuto se incendia 30 hectáreas. Cada minuto. ¿Hectáreas? Cada minuto. Mucho. Hectáreas de bosque y de selva. Cada minuto, cada minuto. O sea, en este programa vamos a tener 30 por 30, 900 hectáreas 90. quemadas. Eso 90, perdón. Eso 90. es falso. Pues no es falso, Porque te lo no has demuestro. estado en un incendio. Bueno, síguele. Bueno, lástima que no traje las fotos, pero te puedo mostrar las fotos y la rapidez. Sí. Estoy hablando mundial, no de México. Que mundial. en el mundo. En el mundo. Cada Ahora sí ya nos minuto, entendemos. pues ya. En Ya, el yo pensé mundo, que mundialmente. el incendio corría. No. 90 hectáreas por minuto. No, en el mundo promedio, Sí, se están cada incendiando. minuto son 30 hectáreas. Qué barbaridad. Entonces, si seguimos haciendo el cálculo, al año son 157,000, pero ahora kilómetros cuadrados, Qué no hectáreas. barbaridad. Eso significa más o menos... Un país. Pues 30 veces Colima, 2 veces Panamá, por ejemplo, toda Alemania Federal Ahí y está. 1 vez y media más cada año. Se incendiaría toda, arrasaría. Pero además, si eso hicimos una proyección a 60 años ya con estos cálculos, por el año 2050 tendríamos 11 millones de kilómetros cuadrados quemados. Sí. Ya Pero entonces ya no van a necesitar oxígeno. no van a necesitar, pues ya a lo mejor necesitamos. Por eso, Bueno, bueno. pero ahora yo quisiera saber cuál es la importancia de eso o por qué tenemos que preservarlo. Y entonces la primera es que buscamos la edad de las selvas. Para que tú construyas una selva se necesitan 130 millones de años. Qué barbaridad. Esto significaría, yo pensé por ejemplo en la Biblioteca Texcocana, que te acuerdas con lo de la invasión, la conquista, se ve. llegaron los españoles y en 8 días acabaron con toda la biblioteca texcocana. Imagínate la magnitud de esa biblioteca. Pero yo diría, en 130 millones de años, ¿cuánta información de vida
pues, la vida biológica, Sí. debe haber en un bosque que nosotros la quemamos sin haberlo leído. Está bien. Sin haberlo leído, sin haberlo comprendido. Ahora yo quiero dar otro dato, perdón. El otro dato es, este es el que más me llama la atención. Existen en una selva 3 millones de especies, 3 millones de Animales. especies, de animales y vegetales. Plantas. De todos. Pero en este bosque, el bosque es el que tiene más especies. En todo el mundo hay, se calcula, ¿no? 4.500.000. Si aquí hay 3 millones, imagínate. Bueno, ¿qué hago? Eso representa, nomás así ponlo, está bien. Ahí vamos. Entonces eso representa el 67% del total del mundo, de las especies que hay en un bosque, que significa el 80% de los insectos y el 90% de los primates. Entonces esa es la importancia de un bosque. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Eso vamos a tenemos que quemarla hacer. y luego a regenerarla? Y todavía hay algunos que dicen que vamos a regenerar, por ejemplo, en Quintana Roo, pues que cada quien lleve su animalito, van a traer unas especies. No. Si hay 3 millones de especies, ¿cómo vas a regenerar? A Si ver. muchas fueron desconocidas, ¿verdad? Bien. Eduardo León Lomelí habla sobre... ¿No? ¿Quién va a hablar? Aquí es. ¿Cuál es su nombre, perdón? Jonathan González. Ah, es que tengo mal... es Jonathan González. Adelante, Jonathan. Sí, ¿De estamos qué nos vas a invitando hablar? a una fiesta de la planta medicinal. Es un evento que se viene efectuando Sí. durante 5 años consecutivos en diferentes lugares del país, en Amatlán, Morelos, en Xochocotla, en Cuetzalan, Qué el barbaridad. año pasado en Pátzcuaro, y este año estamos organizándolo en San Felipe Torres Mochas, en la comunidad del Molino de San José. Vamos a tener 23 talleres de estudios de plantas medicinales y medicinas alternativas. También vamos a tratar sobre problemas de ecología, de naturismo, de salud comunitaria y otros temas, ¿no? No, pero eso, ¿ya lo saben en la Secretaría de Turismo? Nosotros estamos organizándolo en forma independiente. ¿Ustedes de qué asociación pertenecen? Estamos convocando por parte del Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales, Tlahuili, la Alianza Campesina Revolucionaria y el Consejo Mexicano de Medicinas Tradicionales y Alternativas. La realidad es que se me ocurre que un congreso, una manifestación, una feria de medicinas tradicionales podía tener una repercusión mundial. Claro. Realmente sí. Mira, inclusive, diciendo esto, van a sacar todas las tecnologías, por ejemplo, esta del baño, por ejemplo, el temazcal, pero allí te van a construir un baño y te vas a Ahí bañar. te vas a bañar. Inmediatamente, o sea, es cosas muy Con interesantes. hierbas. Con hierbas, por supuesto. No, pero yo lo que estoy viendo es decir, de presentar este Congreso Mundial de Herbolaria, Fíjate. o llámale como quieras, o la Feria Mundial de o mexicana, pues, porque es de México, pero convocando a todos los interesados dentro de esta parte de la medicina que roza con el folclore. Digo, la realidad es eso así. Podría ser un congreso en alguna ciudad establecida del país agradable y simpática, como Tasco podría ser, o San Miguel Allende o Zacatecas. No sé, pero podría ser una feria. ¿Cuántos años llevan haciéndola? 5 años. 5 años. Estamos, también tenemos la participación de delegados a nivel internacional, vienen bolivianos, Claro. ya están aquí. Hay ¿Cuándo delegaciones es? de Estados Unidos. Es el 15, 16 y 17 de septiembre. Ojalá y tengamos la posibilidad de presentar en alguna de las secciones anteriores a nuestro noticiero ecológico algún stand, una demostración, ¿no? Sí, con todo gusto, esperamos O que algún participen. curandero de hierbas y todo. Sí, tenemos bastantes, hay gente de la tradición mexica incluso, hay gente que está haciendo estudios muy serios sobre plantas medicinales, sobre las tradiciones curativas de México, y toda esta gente va a estar aquí en la fiesta de la planta medicinal. En San Francisco Torres Mochas se No, llama. San Felipe, San Felipe, Torres Mochas, Torres Mochas. en Guanajuato. La tierra de don Ramón Aguirre. Claro. ¿no? Bueno, sí. Muy bien, muchas gracias. Abdón Alvarado, el apóstol del bambú, y ya renunciaste al bambú, ¿verdad? No, de ninguna manera. No, pues cómo no, ya hay Lo que que pasa cambiar. es de que mucha gente me ha dicho, bueno, pues cómo le puedo yo hacer para obtener ingresos antes de que un bosque de bambú empiece a ser productivo, digamos hacia los 8 años. Y buscando, encontramos que una alternativa pudiera ser el cultivo de hongos, con la seguridad de que lo que uno cultiva no le va a hacer daño, no le va a envenenar. Y en ese sentido, un grupo de amigos de por allá de Jalapa nos abocamos a buscar los hongos comestibles y estamos presentando este hongo que por allá le llaman Pleurotus, pero le podemos llamar hongo de izote o de maguey. Y
tiene la virtud de que dentro de un bosque de bambú crece perfectamente. Ese es un micelio, ¿no? Sí. ¿Qué se come ya todo eso blanco? No, ¿verdad? No. Esto blanco es lo que se llama micelio, que es el hongo propiamente dicho. De este estado se pasa sobre acerrín, sobre paja de trigo, pulpa de café o bagazo de caña, y más o menos se deja un tiempo de crecimiento de aproximadamente de 24 a 30 días, y alrededor de todo toda esta bola empieza a formarse cuerpos que son unos sombreritos. Eso es lo que nosotros comúnmente conocemos como ¿Y no hongos. son veneno? No, definitivamente. Ya sabes que no son veneno. Efectivamente. Y no pueden hacer entre ellos uno que sí sea venenoso. Justamente nos ha nacido un hongo que bueno, es alucinógeno. Es el psilocibe mexicana, así le conocen los científicos. Pero como tiene un crecimiento muy diferente al hongo que cultivamos, fácil lo puede uno detectar. Pero eso es cuando la paja que uno utiliza no está bien procesada o seleccionada. ¿Hay que lavarla bien o qué? Más bien utilizar paja perfectamente esterilizada y que no tenga contaminantes, como estiércol, porque algunas pacas de paja que hemos encontrado tienen pedazos de estiércol, entonces eso lleva esporas de ese hongo. Pues ahí está. Entonces, ¿y cómo se esteriliza la paja? Bueno, la paja ¿Se hierve? La paja se hierve, se pone agua a calentar, y justo antes de que empiece a emitir burbujas, se mete la paja. Se dice antes de que rompa el hervor. Antes de que rompa el hervor, se mete por unos 6 o 10 minutos, se saca, se pone así en una charola para que se enfríe, y a comer. Y inmediatamente se siembran los hongos. Se deposita en envases, digamos, podrían ser estructuras de bambú, y después se lleva a un cuarto oscuro para que esto desarrolle. La luz del sol perjudica el desarrollo de estos hilillos blancos, que es el hongo. Entonces, como a los 24 días ya no necesita la oscuridad, y entonces ya lo podemos sacar en un bosque de bambú a que siga produciendo. Qué bonito. Sí, parece flor. Allá trajiste un tepescohuito, ¿cómo se llama? Bueno, un cuitlacoche. Justamente porque estábamos diciendo que tratamos de ofrecer alguna alternativa que fuera mucho más rápida en términos de inversión, y con este hongo tenemos una cosecha alrededor de 30 días, de 24 a 30 días. En este caso del huitlacoche, pues son 4 meses. Sí, pero además no lo puedes reproducir a voluntad del huitlacoche. Bueno, justamente, si me permite, voy a hacer un poco largo, porque esto es una receta del ingeniero Mario Guri de Cuernavaca, que nos dijo cómo hacerlo. Esto que vemos aquí es huitlacoche. Sí. Bueno, esto lo ponemos a secar a la sombra sobre papel. Ya cuando está seco, lo pulverizamos y lo metemos en una bolsa de plástico para guardarlo en el refrigerador hasta que nosotros tengamos tiempo de utilizarlo. Y la manera de utilizarlo es la siguiente: se cogen granos de maíz, así maíz es que uno siembra, y se revuelve con este polvo que salió de este hongo. Quizás haya que agregarle un poquitito de almidón, nada más para que tenga adherencia. Y en el suelo se agrega cal, dependiendo de la acidez del suelo. Entonces se agrega cal justo casi que vaya a llover. Entonces cuando llueve, el agua reacciona con la cal y esteriliza el suelo. Entonces ya no va a tener esta competencia el hongo para infectar a la semilla, a la planta más bien. Inmediatamente siembra uno, y el cultivo normal es como sembrar para cosechar mazorcas. Pues sí, porque un hongo de una mazorca debe valer como 3, 4 pesos, y de hongo de maíz vale como 20, digo, yo creo. Pues sí. En este caso de este hongo de izote, hemos hecho estimaciones, y es alrededor del 60% de lo que invierte usted. Claro. Gracias, Abdón Alvarado, el hombre del bambú. María Teresa Ruiz, si usted tan amable, ¿qué nos va a enseñar hoy? Sí, mire, hoy les voy a dar la receta de cómo elaborar una loción refrescante para el cutis a base de pétalos de rosa. Qué bonito. Esta loción
En el comercio están carísimas. La más económica que encontré es de 15,000 pesos de ese tipo, pues de marcas que se van para arriba, ¿no? En precios. Un litro aquí con nosotros va a salir en 500 pesos. Ahí está. Y facilísimo, se van a ocupar 3 rosas, sus pétalos, con agua, se pone a hervir esto, ya que hirvió y soltó todo el aroma, el perfume. Tenemos acá una botella de litro y le agregamos eso que hirvió a la botella e inmediatamente... ¿Pero ya que tienes alcohol? No, agua natural, hervida, claro está. Entonces le agregamos nuestro, ¿qué será? El tecito de los pétalos y ya queda lista nuestra loción. Le agregamos una cucharada de glicerina. Ya es todo lo que tenemos que hacer con nuestra loción. Y todas las noches, después de quitarnos el maquillaje, con un algodoncito limpiamos nuestra cara, queda muy fresca, hidratada y limpia. Sí. Ahí está. ¿Y huele? Muy bonito. ¿Quiere olerlo? Ah, ¿es de veras? Sí. ¿Que no era nada más de utilería, dijiste? No. Sí. A ver. No, hombre. No, hombre, genial. Sí, pues ándale para la noche. Huele como a pinol. No, huele a rosa. Sí, huele a pinol. No se llama pinol, es como a pino. Tan fresco. Huele a fresco y a limpio, eso sí, no tiene vuelta de ojo. Muy bien, María Teresa, pues, muy bien, loción de refrescantes. Eduardo León Lomelí, usted tan amable, proliferación de los autos. Adelante. Ocurre algo que nos está inquietando mucho a los habitantes de las ciudades urbanas en crecimiento y a las conurbadas. Ha habido programas en los países buscando desarrollar economías, tratando de impulsar de qué manera se puede estabilizar la situación de esta crudeza económica y del impacto que se ha recibido de la no venta de vehículos en la industria automotriz. Ocurre que ahora se han buscado planes económicos de reducción de tasas, pero esto trae como consecuencia un impacto ambiental negativo al medio ambiente. ¿Qué ocurre? Pues al reducirse los costos ahora de los vehículos automotores, pues están más al alcance de la ciudadanía. ¿La gente va a comprar más? La gente va a comprar más vehículos y vamos a consumir obviamente mayor cantidad de energético fósil, el cual como consecuencia va a traer una cantidad excesiva de dióxido de carbono, lo cual nos va a traer un calentamiento e inversiones térmicas y lluvia ácida y reducción de la flora y fauna que tenemos en toda la región, y las enfermedades van a proliferar, sobre todo las de vías respiratorias. ¿Qué queremos decir con esto en el movimiento ecologista? Nos hemos dado cuenta, si estudiamos y analizamos y retrocedemos a qué es la fotosíntesis, qué es lo que debemos hacer cuando actuamos en planes. Si vamos a hacer un plan, alguna actividad de desarrollo, tenemos que vigilar qué impacto ambiental ocasionaría el proceso que queremos poner en práctica. Esto es una de las cuestiones que, por la búsqueda de mejores situaciones en el desarrollo de la vida, de muchas de las cosas, nos olvidamos del medio ambiente. Hemos traducido todo al punto de vista económico y nos olvidamos como consecuencia de lo que es la vida. Hace rato estábamos hablando de lo que ocurre en los bosques. La reducción de la vida vegetal
volver a regenerar la vida animal que va en correlación en las zonas verdes y en los mares, pues tarda muchísimos años. Los bosques en términos generales de coníferas y de otro tipo de árboles, de fresnos, tardaríamos en regenerarlos 100 años aproximadamente, pero bosques tropicales tardaríamos más o menos entre 800 y 1000 años en que se regenerara totalmente, porque la pérdida es muy grande. Ahora, otra de las cosas que traen este tipo de planes es de que no se queda toda la contaminación en una región, sino cuando cambian los vientos y las temperaturas, esto viaja, o cuando llueve, también emigra en los ríos, en los desagües urbanos, que en colectores y todo, y vamos a derramarlo en zonas tropicales que se supone que deben de ser de mayor desarrollo. Entonces vamos transportando, vamos trasladando una contaminación de un lugar a otro. Países del cono norte del mundo, podemos hablar de la zona de Nueva York hacia Canadá, todo lo que ocurre precisamente de este impacto ambiental va a caer a Montreal, y existen demandas y existen fuertes negociaciones buscando entre los países cómo resolver esta situación. Nosotros Inglaterra, Suecia, de Italia al norte y de la zona industrial de Milán, cómo se traslada a otros países, incluso en México lo tenemos también emigrando hacia el norte. O a la inversa, cuando es en la zona de Golfo de Miami hacia el sur y repercute por los vientos y la forma en que los ciclones se nos producen. Pero debemos comprender que no solamente el impacto ambiental nos va a causar deterioro en nuestro país, sino que lo estamos mandando a otros sitios. Todo por buscar solucionar aspectos económicos y dejamos en último término lo que es la vida. Entonces, cualquier situación, cualquier actividad de desarrollo que se busque para mejorar condiciones debe ir aunada también a una alternativa de qué impacto ambiental causará determinado tipo de acción. Y este es un llamado de atención que el movimiento ecologista quiere hacer en todas las actividades y los planes que tenga a su cargo los gobiernos de los países, grandes industrias, es decir, quienes son los principales actores de gestión en un país, sean públicos o sean privados. Entonces debemos buscar que esto no repercuta en situaciones del deterioro ambiental. Ese es el llamado que queremos dejar marcado en esta ocasión. Bien, pues muchas gracias, Eduardo León Lomelí. Aquí está ahora el señor Carlos Díaz Leal, que nos habla de la regadera del siglo XXI. Adelante, por favor. Queremos presentarle a México, a los televidentes, nuevo regadera que estamos introduciendo en el país. Está hecha en los Estados Unidos, es de importación y representa un 70% de ahorro con respecto a las regaderas comunes. En un país como el nuestro, que tiene terribles problemas en cuanto a los manejos de los mantos freáticos, la traída del agua a la Ciudad de México, es una regadera que tiene gran cantidad de ahorro e inclusive también el ahorro en el aspecto energético también del 70%. Es muy interesante para sanatorios, para clubs, para casas habitaciones y sobre todo pues toda la problemática que estamos viendo en México actualmente. 10 litros por minuto en vez de 24 litros por minuto. Exactamente. ¿Y sale recio o no? Sí, porque tiene un funcionamiento en forma de jets, entonces absorbe el aire que está alrededor y el agua sale a presión mezclada con el agua, lo cual sirve como si fuera un automasaje. Usted cuando se está bañando con ella se está dando un automasaje con ella. ¿Y sale muy fuerte? Bastante fuerte. Esta es regulable y esta no. Pues ahí está. Son los dos modelos que tenemos. Así es que si uno se baña 4 minutos, utilizará 40 litros en vez de 4 por 2, en vez de 80, ¿no? Exactamente. O sea, estamos con la preocupación y en apoyo del movimiento ecologista mexicano, respaldando la inquietud que existe en nuestro país. Y no hay nada eso no se puede fabricar en México. No nos podemos robar el tipo así como los japoneses que van por todo el mundo, ven algo, lo fotografían y luego lo hacen.
Pues yo creo que sí, ¿verdad? La cosa es esta, que tiene un patente extranjero y tiene un tipo de neopreno especial, le llaman el rin de Dupont, con el material con el que está hecho. Nuestra idea es ensamblarlos más adelante aquí en México. Bien, pues muchas gracias. Es la regadera del siglo XXI. Sí, nos queremos poner a sus órdenes, Adelante, el 583-4454. Bueno, muy bien, muy gentiles y espero que todos estos aditamentos puedan ser de utilidad efectivamente, realmente, ¿verdad? Pues es todo, señores. ¿Alguna otra cosa que agregar? Mira, Jorge, ¿Quieres un micrófono, si es tan amable? ¿O presto el mío? Mira, nada más porque lo que tocó Eduardo me parece sumamente interesante. Ya hay pleitos y conflictos internacionales por la contaminación. Algunos se han ganado, otros no. México tiene con Estados Unidos varias dificultades por problemas de contaminación. Tenemos la radioactiva, la del sal del Colorado, la salinidad del Colorado, pero además tiene Estados Unidos con Canadá otros problemas, Inglaterra con Suecia, lo que tú decías, Italia con otros países. Entonces yo creo que ya hay que darse cuenta que este problema de la contaminación es mundial, es global, no es solamente el que va en su coche y dice ya estoy, o el industrial que contamina el agua, sino es global, ¿verdad? Bien. Bueno, pues hemos concluido nuestras actividades de esta mañana en Canal 13 y les recordamos que hoy en la noche tenemos nuestra nostalgia. Este fue pues el noticiero ecológico, recordándoles que la vida también es noticia. Muchas gracias. Bien, amigas y amigos, vamos a continuar ahora con nuestro viaje imaginario por París. Y yo les invito a ustedes a que conozcamos un poco más en el fondo y de adentro ese gran monumento que identifica a Francia y que paseando en una tarde de verano se me ocurrió presentar a ustedes y filmarlo para llevarlo a sus hogares. Al principio de nuestras emisiones, hace como 8 meses, presentamos un aspecto de la Tour Eiffel, pero de noche y con neblina, que no deja de ser bellamente poético. Ahora, en un pleno día de verano, les invito a pasearse conmigo y con los turistas del mundo por la Tour Eiffel. Esta es una vista de la Tour Eiffel cerca del Sena, donde había una exposición recientemente de moda masculina, porque si bien en algunas ocasiones hemos llevado a ustedes moda femenina, que nos gusta mucho a todos y a todas, ahora le toca el turno a las personas que gustan de la moda femenina, pero de la moda masculina. Pero antes yo quise, en esta tarde esplendorosa de verano, presentar a ustedes estos aspectos no muy conocidos de la Tour Eiffel, porque en realidad cuando se hacen documentales se hacen con mucha técnica, con mucha propiedad, y en realidad debemos confesar que esto es hecho un poco, ¿qué diría yo a ustedes? Improvisadamente, para reflejar eso que ve una persona normal, los turistas del mundo. En estos momentos París está lleno de turistas, cosa que molesta profundamente a los parisinos. No hay un parisino que inconscientemente quiero decir que sin una falta de conciencia, porque la derrama económica que tienen, que hacen todos los turistas del mundo, esos que está usted viendo aquí, es inconmensurable, no se podría medir. Son millones de turistas los que vienen aquí, no tengo el dato exacto, pero seguramente que en una época de verano, si bien los franceses se van a descansar y descansan un mes o 2 meses, pues los turistas del mundo, por el contrario, llegan a visitar ese París de sueño, ese París encantador, que por otra parte hay que decir a ustedes, no es estrictamente una ganga o barato, es bastante caro, lamentablemente, porque muchas personas pues se ven privadas de poder llegar a París.
Los elevadores de la Torre Eiffel son de la época, evidentemente, seguramente reestructurados y modernizados en algo, pero continúan con las mismas técnicas de los ascensores que hizo don Gustavo Eiffel. Voy a leer en mi diccionario algunos aspectos de la Torre Eiffel porque de memoria no me lo sé, pero mientras ustedes captan la belleza del panorama que puede verse desde los diferentes pisos de la Torre Eiffel. Don Gustavo Eiffel nació en 1832 y acaba de morir prácticamente en 1923. Construyó su primer puente a los 26 años y lo hizo en 1867. Él tenía su edificio en diversos lugares cerca de París y hizo la Estatua de la Libertad en 1889 en 1889 construyó la torre. Aquí están viendo ustedes los inválidos, la tumba de Napoleón, la famosa iglesia de Montmartre, barrio de pintores que vamos a visitar próximamente, el Sacré-Cœur, en francés el Sagrado Corazón. Iglesia no muy bella, pero muy pues como un símbolo de esa parte, de esa colina tan bella que es Montmartre y de donde se domina perfectamente el panorama de París. La Torre Eiffel en la que estamos ahora, pues muy poco. Hoy no lo hubieran hecho los franceses de hoy. Si lo hubieran emprendido ayer o antier, lo menos se llevan 12 años. Pero fácilmente, la Torre Eiffel le hizo el señor Eiffel en aquella época en 2 años, 2 meses, 5 días. Le concedieron una explotación de la Torre Eiffel de 20 años y a los 20 años debía entregar la Torre Eiffel a París. En aquella época había 22,000 encendedores de gas, no diría yo focos de gas, sí, pero en realidad sí, luces de gas había 22,000. 50 ingenieros dibujaron 5,300 esquemas o cuadros, 100 obreros hicieron las 18,000 piezas de hierro, 18,000 piezas de hierro. Aquí hay un periódico, El Fígaro, que ustedes seguramente habrán leído o visto o conocido que existe en París. Y hay algo muy curioso porque en 1889 El Fígaro se editaba aquí, en este primer piso de la Torre Eiffel, tengo entendido. Es el 15 de mayo de ese año, El Fígaro instaló en el segundo piso
una imprenta. Y aquí se hacía el Fígaro. Los visitantes que compraban el periódico podían insertarle al periódico su nombre y mostrarlo como un certificado de ascensión, es decir, que habían subido a la Torre Eiffel. Como ven ustedes, de todo el mundo, no miento, hay visitantes. La Torre Eiffel costó en aquella época 8 millones de francos. Mexicanos, el señor de Urdanibia, quien saludo con afecto con sus familiares de visita a la Torre Eiffel. Aquí en la Torre Eiffel se hizo la primera comunicación telegráfica entre la torre y el Panteón, que tenía 4 kilómetros. Ahora sirve ahí también una antena de televisión que ustedes van a ver ahora. Se utilizó en la Primera Guerra Mundial como antena para tener una comunicación con barcos franceses. Es una vista muy bella, como se pueden dar cuenta, del río Sena. Están los aparatos de la televisión de Francia. Dice algo que a todo el mundo se nos ocurre: si tiene movimiento, y dice aquí la parte que se está expuesta a los rayos solares de la torre se dilata. Arriba se mueve 18 centímetros. La altura puede variar de 15 centímetros cuando hace mucho frío. Mide exactamente 312 metros 27 centímetros. Y luego, después de que se le agregó una antena de televisión, mide ya no 312, sino 320 metros 75 centímetros. Aquí está la oficina de don Gustavo Eiffel. Y dice que es una oficina que estaba reservada como una pieza arriba, lo menos arriba de la torre, donde él recibía a sus visitantes de marca, dice aquí. Dice, en el cuadro de recepciones íntimas. Aquí hay una reproducción en cera, a la cual son muy dados los franceses, de Tomás Alva Edison, y aquí tienen ustedes una estatua de bulto hermosísimamente viva de don Gustavo Eiffel. Ustedes perdonan que salí, que me filmé, pero vamos a comenzar el descenso, no sin antes ver estas bellezas que usan el chador, o quién sabe cómo se llama ese chal en la cabeza, símbolo de alguna religión extraña para nosotros. Si ustedes quisieran subir a la Torre Eiffel por las escaleras, tendríamos que hacer un acopio de fuerzas. Hay 1792 escalones. Bien, pues esta ha sido una visita que hemos hecho con muchísimo gusto a la Torre Eiffel, esperando y deseando que algún día usted tenga oportunidad de visitarla personalmente. Y ya digo, vamos a continuar.